Pueden sentarse. Vamos a iniciar hoy con la serie que titulamos Fe en Acción. Nada más denme chance de descargarla porque no la traigo aquí. Hace 8 días predicamos acerca de Marcos, intentamos hablar acerca del escritor del Evangelio de Marcos y cuál fue su propósito, su intención o su deseo al justamente escribirnos este Evangelio. Recordamos que Marcos era un personaje que, como dijimos hace 8 días, no daba la talla en ninguno de los sentidos y en ninguna de las dimensiones. Marcos era capaz de responderle al Señor. Fue ese joven rico que le dijo: ahí nos vemos, no puedo. Fue ese joven que huyó en medio de la prisión del Señor Jesús. Fue ese joven que dejó las misiones a medias. Pero después fue ese joven que escribió este precioso evangelio que nos ha dejado a todos nosotros para que nuestra fe crezca. Así que mencionábamos que el evangelio de Marcos es el evangelio más corto de todos, y parece ser que Marcos va detrás, acto tras acto, tras acto, tras acto, tras acto. Parece ser que Jesús no come, no descansa, lo único que hace es estar haciendo milagros a diestra y siniestra. Y bueno, este evangelio, este precioso evangelio, pues vamos a arrancar el día de hoy con esta serie que, como mencioné, hemos titulado Fe en Acción. ¿Cómo se va a llamar esta serie? Fe en Acción. Y la intención es que todo mensaje que veamos a lo largo del evangelio de Marcos pueda darnos cosas que podamos llevar a la práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nada sirve que esté acá, o inclusive que esté acá, pero que no haya manos, que no haya pies, no haya gente dispuesta a ejecutar esto. El día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje en particular del cual nos habla Marcos, y es Juan. Juan, no el apóstol, no Juan Marcos el escritor del evangelio, sino Juan, el mejor conocido como Juan el Bautista. Vamos ahí a Marcos capítulo 1 y vamos a leer de los versos del 1 al 8 nada más. Vamos a avanzar esos 8 versículos el día de hoy. Y dice así la escritura, Marcos capítulo 1, versos del 1 al 8. Voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente y dice: esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío a mi mensajero delante de mí y preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino. ¿Para qué? Para la venida del Señor, ábranle camino. Este mensajero era ¿quién? Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada. ¿Para qué? Para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír ¿a quién? A Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello. ¿Alguien ha tocado un camello? Son rasposos, son ásperos. Y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Juan se alimentaba ¿con qué? Y miel silvestre. Y Juan anunciaba, ¿qué es lo que pregonaba Juan? Pronto viene alguien que es ¿qué? Superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Mire qué preciosa introducción la de Marcos. La introducción del evangelio de Marcos es simple y sencillamente el versículo 1. Pueden poner el versículo 1 nada más. Hace 8 días mencioné que quizás ni siquiera era la introducción, era el título del libro. ¿Cómo fue que Marcos tituló a su libro? Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Alguien lo puede leer en Reina Valera 60? Principio del evangelio ¿de quién?
de Jesucristo, Hijo de Dios. Hemos dicho ya que el evangelio de Marcos es un evangelio de acción, y basta con leer el primer versículo de Marcos capítulo 1, versículo 1 para ver que Marcos no se anda con rodeos. Para nosotros es normal leer esto. En los tiempos de Jesús, en el primer siglo, hacer una declaración así hacía que los fariseos, se dicen hoy de broma en los memes, se enfarisearan o se enfarisean y rasgaran sus vestiduras y se enojaran, porque principalmente Dios no podía tener hijos, y mucho menos Dios podía encarnarse o expresarse en un ser humano. ¿Me estoy explicando? Cualquiera que decía que era Dios, o que era hijo de Dios, o que era semejante a Dios, o que tenía la naturaleza de Dios encima, en el primer siglo, y obviamente antes del primer siglo, hacia atrás, antes de Cristo, había que matarlo. De hecho, por eso mataron a Jesús. ¿Qué era lo que decían los fariseos acerca de él? Que blasfemaba, que cómo se atreve a decir que destruyan el templo en 3 días y en 3 días él lo reedifica, y cómo se atreve a decir que él es el Hijo de Dios, y cómo se atreve a decir que él es Dios, cómo se atreve a perdonar pecados. ¿Me entienden? Entonces, lo que Marcos está haciendo aquí en el versículo 1 del capítulo 1 de Marcos es una cosa bien osada, porque el evangelio de Marcos se escribió aproximadamente en el año 50. Estamos hablando 20 años después de que Jesús murió. A veces pensamos que los cronistas seguían a Jesús desde lejos y iban escribiendo lo que Jesús hacía, ¿verdad? Pero no, que es el primer evangelio de los 4 evangelios que tenemos en nuestras Biblias, es el primero en escribirse, y se escribió en el año 50, 20 años, años más, años menos, 20 años después de que Jesús murió, se escribe este evangelio. Y como estamos situados en el primer siglo, el hecho de que Marcos haga una declaración así, Jesucristo es el Hijo de Dios, es una cosa muy osada, porque era inconcebible en la cultura judía que Dios pudiera hacerse carne, que Dios pudiera hacerse hombre. De hecho, por eso los judíos ortodoxos hasta el día de hoy no pueden reconocer a Jesús como su Salvador, porque en su cabeza no les cabe que Jesús sea Dios. ¿Me estoy explicando? Por eso es muy difícil evangelizarlos, por eso es muy difícil que el evangelio les alcance. Pero hay 3 cosas fundamentales que Marcos nos está enseñando aquí. La primera es que Jesús es ¿qué? El evangelio. Cuando prediqué acerca del fin de la noche, no sé si se acuerdan de esa predicación, yo les dije que la palabra evangelio significaba ¿qué? Porque evangelio es una transliteración del griego, es evangelion, evangelion. Y evangelion significa la buena noticia. Eso significa evangelio, buena noticia. ¿Qué es lo que está diciendo Marcos? Que Jesucristo es la buena noticia. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en crisis o estamos en crisis económica, social, familiar, de escuela, ¿por qué no? De salud? ¿Cuántos de nosotros no tenemos alguna crisis por ahí en nuestra vida y estamos desesperados buscando y esperando que alguien venga y nos diga: te presto todo el dinero que te falta? O que alguien venga y te diga: este es el medicamento que tú necesitas. O que alguien venga y te diga: mira, no hay problema, vas a estudiar esto y vas a pasar tu examen. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en medio de una crisis así, necesitados de una buena noticia? Bueno, Marcos dice: Jesucristo es la buena noticia. Tú necesitas una buena noticia, Jesucristo es la buena noticia. ¿Se dan cuenta cómo Marcos luego va a cortar cabezas y inicia lleno de acción? Y él dice, la primera cosa que Marcos nos enseña es que Jesucristo es el evangelio. ¿Cuál es la buena noticia que estamos esperando, hermanos? ¿Que nos ganamos la lotería? La segunda cosa que Marcos inicia luego aquí cortando cabezas, en la NTV, Reina Valera 60 no lo dice, pero en la NTV Marcos dice que Jesús es el ¿qué? Después de la buena noticia dice Jesús el ¿qué? El Mesías. También ya les expliqué todo lo que significa un Mesías y cómo los judíos tenían muchos Mesías y cómo siguen esperando un Mesías. De hecho, ahora en Pascua los judíos acaban de proclamar otro nuevo Mesías que no es Jesucristo, que es otro tema que luego podemos hablar. Pero
Marcos está diciendo, la persona que ustedes están esperando, el ungido que ustedes están necesitando, la persona que Dios les ha prometido que va a enviar es Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el escogido, Él es el enviado de Dios para la salvación de todos nosotros. Y por último, que ya lo mencioné pero lo dejé al final, Marcos se atreve a decir que Jesús es el ¿qué? El Hijo de Dios. Ya con eso Marcos ya posiblemente se haya ganado la muerte, con estas declaraciones, estas primeras declaraciones acerca de Jesucristo. Así que qué preciosa introducción nos deja Marcos, ¿no? Si algún día que usted quiere predicarle a alguien y no sabe qué decirle, léale Marcos 1:1, con eso. Jesús es la buena noticia, Él es el enviado de Dios para salvarte porque Él es el Hijo de Dios. ¡Woo! Ahí está el evangelio resumido para nosotros. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Señor, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú caminas con nosotros, porque tú estás entre nosotros. Gracias porque tu Espíritu mora en nuestros corazones. Hemos sido ya bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Y ese Espíritu nos guía a toda verdad, nos declara la verdad, porque no habla por su propia cuenta. El Espíritu tuyo, Señor, que mora en nosotros, nos da testimonio de ti y del Hijo. Gracias por eso, Señor, y en esta tarde clamamos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, no solamente para ver y no solamente para oír, sino para entender, para atesorar en nuestro corazón, pero sobre todo capacita, adiestra nuestras manos y nuestros pies para ir a la acción, como Marcos nos invita a hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Qué emocionante es todo esto. Y una vez que Marcos hace esta declaración, dice, todo comenzó cuando Dios habló a través del profeta Isaías y dijo, verso 2, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti y él prepara tu camino. ¿Es una qué? Una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Hay una porción en Isaías 40, que ahorita no nos vamos a echar un clavado hasta allá, pero en Isaías 40, el Señor, justamente hablando de esta profecía, ahorita lo vamos a leer, pero en Isaías 40 el Señor habla y dice, la flor se cae, la hierba se muere, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que Marcos inicia este evangelio citando la palabra de Dios. Marcos inicia este evangelio citando a dos escritores del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3 versículo 1 y a Isaías capítulo 40 versículos del 1 al 5, y Marcos está citando a estos dos profetas para decir, podrán acabarse las naciones, podrán acabarse los pueblos, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El Señor lo dijo con Isaías hace más de 300 años, el Señor lo dijo con Malaquías y el Señor lo está cumpliendo el día de hoy. Porque la palabra del Señor permanece para siempre. Así que Marcos está citando a estos dos profetas en particular, Malaquías, quien anunciaba que vendría un precursor, alguien que vendría antes del otro, e Isaías, que estaba anunciando lo que haría este precursor. Mira lo que dice Malaquías 3 versículo 1, dice, miren, yo envío a mi mensajero y él ¿qué? Él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente ¿a dónde? A su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Qué preciosa promesa, ¿no? Yo voy a enviar un mensajero y ese mensajero va a ir antes. Es un precursor, eso es lo que significa precursor. ¿Alguien desconoce el significado de la palabra precursor? Para explicarlo rápidamente, un precursor es alguien que precede, es decir, que va antes o que va delante en el tiempo o en el espacio. Un precursor es alguien que inicia o que introduce ideas o teorías que se desarrollan en un tiempo futuro. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha ido a algún concierto de música? Casi siempre cuando vamos a un concierto de música, casi siempre invitan a una banda más pequeña, más inferior, más chiquita a que toque antes para que luego ahora sí venga la banda fuerte y toque el grupo, ¿verdad que sí?
Bueno, esa primer banda que abrió el camino, que medio le levantó los ánimos a la gente, que medio hizo que la gente entrara en acción, se despertaran sus oídos, esa banda fue un precursor, fue una precursora de la siguiente banda que habría de venir. Me estoy explicando. Eso es un precursor, es alguien que viene antes, que se anticipa para preparar las cosas o dejar las cosas listas. Mira lo que dice Isaías 40, versículos del 1 al 5. Isaías 40, versículos del 1 al 5 dice así. Me encanta la profecía de Isaías 40. Si están marcando su Biblia, marquen todo el capítulo, está precioso. Dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Háblenle con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta Isaías? Está haciendo una buena noticia, está proclamando él evangelio, aunque evangelio es una palabra griega, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo Isaías? Está proclamando una buena noticia. Díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Verso 3, escuchen, escuchen, levanten la oreja, porque hay una voz de alguien que está clamando. Hay una voz de alguien que está gritando y que está diciendo: abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios, rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos, porque entonces, ¿y solamente cuándo? Entonces, después de que el camino sea enderezado, después de que el camino sea preparado, dice, entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas lo verán. ¿Hasta cuándo se va a revelar la gloria del Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que el camino esté listo. ¿Se acuerdan cuando venía nuestro expresidente Peña Nieto a Zacatecas? ¿Qué pasaba en la ciudad, hermanos? Barrían todo el bulevar, ¿ah? Y lo pintaban las líneas amarillas. Dice mi papá que cuando el presidente de Guadalupe, Julio César Chávez, va a ir a Tierra de Libertad, pintan los topes. Cuando vas a recibir la visita de la suegra, ¿qué tanto limpias la casa? Yo me acuerdo que en las escaleras de nuestra casa, su casa, mi papá siempre las ha pintado estratégicamente a dos colores para que el tono más oscuro, que es donde las manos siempre tocan y agarran, pues no se note tanto la suciedad. Pero cuando van a venir un grupo grande de visita, casi siempre andamos como locos pintando las escaleras de la casa, porque como saben somos mecánicos y siempre andamos ensuciando todo. Yo creo que todos hemos entendido la necesidad de que la casa sea preparada, el bulevar sea preparado, el camino sea preparado para que alguien mucho mayor o más digno pueda pasar por el camino. ¿Verdad que sí? Mire, si usted es como yo y su cuarto está todo regado y camisas y playeras y libros y monedas y todo por un lado, cuando va a venir alguien uno acomoda cada cosita en su lugar para que pueda entrar y al menos pueda caminar o pueda andar adentro de su cuarto. ¿Verdad que sí? Bueno, lo que el profeta Isaías había dicho y había declarado también el Señor a través del profeta Isaías y a través de Malaquías, es que iba a haber alguien de avanzada. Aquí el hermano William, que es militar, entenderá un poquito más. Los de avanzada, o los que andan en campañas, los de avanzada son los que van primero y van tocando puertas y entregando volantes y dicen: al ratito va a venir tal político para que salgan y lo escuchen. Esos son las personas de avanzada. Lo que Marcos nos está diciendo es que el Señor había levantado o estaba levantando a alguien de avanzada, alguien que iba primero a darse topes y a darse camotazos, pero con tal de que el camino estuviera listo. Quizás había que limpiarlo, quizás había que quitar las hierbas. Si era una llanura, quizás había que rellenarla. Si era un monte, había que rebajarlo y desplazarlo. Si estaba medio curvo, había que enderezarlo y de ser posible eliminar la curva. Es lo que está diciendo Isaías. Todo eso era necesario. El profeta Isaías estaba anunciando la aparición inminente de la salvación de Israel, y ante tal aparición el pueblo no podía quedarse con los brazos cruzados. Dios quiere, escúchame bien, Dios quiere que nosotros participemos con Él en semejante hazaña. No entendieron ustedes. Dios quiere que nosotros participemos con Él cuando nos revele a Jesucristo.
Eso es increíble, hermanos, que Él te diga, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto en Zacatecas, yo quiero revelar a Jesucristo en Zacatecas y por eso quiero que tú vayas de avanzada. Sí, te van a salir ampollas por andar preparando el camino, te va a costar un montón, pero tú eres el que va al principio, el que va al frente. Dios quiere que participemos en la semejante hazaña de las buenas noticias, hermanos. Así que Dios hace uso de un precursor, alguien de avanzada, alguien de primera línea, alguien que viene y anuncia, alguien que va abriendo a su vez camino, alguien que está invitando a otros también a abrir el camino. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está por pasar. El Señor está por visitarnos, el Señor está por acompañarnos. Y yo te hago una pregunta, ¿cómo es que Dios opera? ¿Será que Dios es un llanero solitario como a veces a nosotros nos gusta ser llaneros solitarios? No, el Señor no es un llanero solitario, para nada. Mira lo que dice Amós capítulo 3 versículo 7. Esto lo enseñamos en las clases de intercesión de la casa de oración. Amós capítulo 3 versículo 7 dice: de hecho, el Señor soberano, hagamos una pausa ahí. ¿Qué significa que el Señor sea soberano? Que Él hace lo que le dé su regalada gana sin preguntarle a nadie. El Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes. ¿A quién? ¿A todos? ¿A todos? A sus siervos. A sus siervos los profetas. Cuando el Señor dispuso en su corazón destruir Sodoma y Gomorra, ¿a quién le avisó? Abraham. Hasta dijo: ¿acaso yo le esconderé esto a mi amigo, a mi siervo Abraham? Jamás. Y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Estoy pensando en destruir Sodoma y Gomorra. ¿Cómo, Señor? Cuando el Señor estuvo a punto de destruir toda la tierra con el diluvio, ¿te acuerdas? El Señor lo hizo solo, fue un llanero solitario. ¿A quién le avisó? A Noé. Jamás vas a encontrar algo en la Biblia donde el Señor haga algo sin avisarle a la gente. Jamás lo vas a encontrar. Porque el Señor le gusta participar, le gusta colaborar, le gusta trabajar con nosotros. La pregunta es si somos o no somos siervos. La pregunta es si somos o no somos dignos de recibir su mensaje de avanzada. ¿Me estoy explicando? La pregunta es si somos capaces, si estamos listos para recibir semejante mensaje. De tal forma que cuando a Jesús apareció en el tiempo y en el espacio de la historia, Jesús no apareció solo. Y sí, había mucha gente, su pueblo mismo no lo reconoció, no lo quiso ver, pero Jesús no apareció solo en el tiempo y en el espacio de la historia. Cuando Jesús apareció, había una mujer virgen que seguramente guardaba y atesoraba en su corazón la esperanza de un redentor. Había un joven íntegro que seguramente vivía esperando que el redentor viniera a liberarlos de Roma, José y María. Y entonces el Señor buscando encontró esta parejita íntegra que se guardaba, que amaba al Señor, que esperaba la promesa de Dios, y el Señor dijo: con ellos dos la hago. Y fue y le anunció, ¿no? O María se embarazó así de la nada sin que supiera qué era lo que estaba pasando. No, el Señor le hizo saber su plan y le dijo: María, esto y esto y esto y esto va a pasar. José, esto y esto y esto va a pasar. Pero no fueron los únicos. Cuando Jesús es llevado como un bebé al templo y es presentado, había un anciano, ¿cómo se llamaba? Simeón. Y este anciano, dice la escritura, que le había dicho al Señor: no me dejes morir hasta que yo vea la salvación de Israel. Entonces este anciano carga a este Jesús y alaba al Señor y dice: Señor, puedo irme en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Jesús no apareció solo en la historia. Estaba también esta viuda que dice la escritura que servía como mucha gente no sabe servir, con ayuno y oración en el templo. Y esta mujer tuvo la dicha también de ver a este Jesús. Están los reyes del oriente, que aunque no eran judíos, habían oído la promesa del Señor y esperaban esa promesa. Y para no hacernosla muy larga, estaba también Juan, alguien de avanzada, alguien a quien Dios escogió, alguien a quien Dios decidió hacerle una alianza, establecer un pacto con él y decirle: ¿sabes qué, Juan? Esto es lo que yo quiero hacer y tú vas por delante. Ese fue Juan.
un precursor. Por eso esta prédica la hemos llamado precursor. Juan, ¿se acuerdan cómo lo describimos? ¿Dónde vivía? ¿Dónde predicaba? En el desierto. ¿Cómo se vestía? Piel de camello, un cinturón de cuero, y comía langostas y miel silvestre. No de esa maple caro que usted compra en la tienda, no, miel silvestre. Juan parecía una persona fuera de serie, ¿verdad que sí? Porque estamos acostumbrados a ver a Jesús y a los demás personajes con sus túnicas largas que parecían vestidos de aparte. O sea, Juan estaba fuera de su época. Era alguien fuera de serie totalmente. Por su forma de vestir, por su forma de comer, por su forma y su lugar donde ejercía el ministerio, porque Juan ejercía un ministerio muy curioso y muy raro y muy diferente a todos los demás en su época, por el mensaje que compartía. Todo, absolutamente todo en la persona de Juan estaba adelantado a su época. Hermanos, jóvenes, adolescentes, hoy todos ustedes se desviven por ser igual que los demás, por peinarse igual que los demás, por tatuarse igual que los demás, por vestirse igual que los demás, por hablar igual que los demás, cuando eso no tiene ningún mérito y ningún valor. Juan era un joven fuera de serie. Ni siquiera se había casado. Ya andaba por sus 30 años, sus 27, 26. En los tiempos de Jesús la gente se casaba a los 12, 13, 14, 15, 16. Obviamente Jesús tampoco se casó, pero a lo que quiero llegar es que Juan era un personaje totalmente fuera de serie. Y sabes qué, joven, señorita, hermano, hermana, adulto, ese es un precursor. Un precursor es una persona que no se adapta ni a este tiempo ni al tiempo pasado. Porque un precursor vive, actúa, hace, se mueve en base al futuro que viene detrás de él. ¿Me estoy explicando? Un precursor no vive pensando, hace 20 años estábamos mejor con el gobierno pasado. Un precursor ni siquiera piensa en el hoy. Porque un precursor está pensando en la persona que viene detrás de él y él está preparando, él está adelantando todas las cosas fuera de serie por algo mejor que viene detrás de él. Ese era Juan. Juan no vivía pensando en el pasado. Porque si Juan pensara en el pasado, pensara en el presente, simplemente él sería incapaz de ejercer su ministerio precursor o de avanzada. Un precursor hace, actúa, anuncia y vive a la luz de quién será su sucesor, de quién vendrá después de él. Y ese es un problema hasta con la paternidad hoy en día, porque muchos padres, muchos jóvenes viven y actúan sin pensar en el legado que están dejando hacia atrás. Hay como que viven, hay como que sobreviven, hay como que medio les va bien. ¿Qué legado le están dejando a sus hijos, hermanos? ¿Qué clase de precursores están siendo para sus hijos? Ok, según Marcos, Juan iba por delante, Juan iba de avanzada, pero ¿quién era este Juan? ¿Qué era lo que hacía? ¿Por qué Juan era distinto a los demás? Bueno, vamos a hablar así rápidamente acerca de Juan. Juan era un descendiente sacerdotal de Aarón, por su mamá y por su papá. Por cualquier lado, Juan era un descendiente de Aarón. Si quieren entrar a más detalles de la vida de Juan, lean el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2. Ahí nos explica muy bien la vida de Juan y sus papás. Pero Juan era un sacerdote, hermanos, por el lado de ambos padres. Su padre era Zacarías, el cual formaba parte de las 24 órdenes sacerdotales que servían al templo durante todo el año, y su esposa era Elizabeth. Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos, ya estaban viejos.
Quizás ya andaban por los 40 años o habían superado los 40 años. Y Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Sin embargo, el Señor a quien le quiso hacer saber su alianza, el Señor a quien quiso levantar como alguien de avanzada, él dijo: no importa que sea una mujer grande de edad, yo le voy a dar un hijo. Y de hecho por eso lo nombraron Juan. ¿Saben qué significa Juan? ¿Alguien sabe lo que significa Juan? Regalo de Dios, don de Dios. Elizabeth y Zacarías recibieron un don de Dios, un regalo de Dios. Y definitivamente Juan fue el regalo de Dios para sus padres, pero también para Jesús. Mira, Juan, y quiero hacer mucho énfasis en esto porque a veces no entendemos el peso de lo que era Juan y todo lo que Juan dejó. Al ser Juan hijo de sacerdotes, Juan tenía la vida hecha, garantizada. No tenía necesidad de trabajar, porque ustedes saben que de las 12 tribus de Israel, cada una aportaba un 10% de sus diezmos, y al aportar cada uno el 10% de su diezmo, al final no tenías un 100%, tenías un 120%. Ese 120%, adivina para quién estaba dedicado: para los levitas, para los que servían al templo de tiempo completo, día y noche. Ellos no se preocupaban por cultivar, no se preocupaban por la ganadería, ellos se preocupaban por servir al Señor en la vida sacerdotal. Juan tenía la vida hecha. Y Juan renunció a todo eso. Juan se fue ¿a dónde a vivir? Al desierto. Eso significa que Juan abandonó ¿el qué? El templo. Juan abandonó su vida de comodidad. Juan abandonó su vida de lujos. Tendríamos que darles toda una clase de cómo funcionaba el templo, pero hermano, vivir en el templo era tener carne garantizada para toda tu vida. De tantos sacrificios que se hacían en el templo, de tanto animal que se llevaba a ser sacrificado delante de Dios, la carne, después de ser ofrecida a Dios, se la comían. Era ofrecida a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados y obviamente para todos los sacerdotes. Entonces imagínate el estilo de vida que Juan tenía y a todo lo que Juan renunció voluntariamente, porque alguien lo llamó y lo invitó a participar en sus planes como alguien de avanzada, alguien de primera línea. Dice la escritura que Juan vivió en el desierto. Seguramente y muy seguramente Juan era un esenio. También ya expliqué lo que eran los fariseos, los saduceos y los esenios. No me voy a detener en esto ahorita, pero seguramente Juan era un esenio. Los esenios eran los verdaderos sacerdotes que abandonaron el templo para ir a vivir al desierto por una sola razón: el templo estaba corrompido. Lucas 1:15 dice o describe acerca de Juan, dice: Juan será grande delante de los ojos de Dios, él no va a beber vino ni sidra, sino que él será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Y te acuerdas cuando María visita a Elizabeth y que algo saltó dentro de ella? Y Juan fue lleno del Espíritu Santo aún desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han leído? Este Juan estaba totalmente consagrado y dedicado al Señor en todos los sentidos. Él era un personaje fuera de serie. Seguramente Juan tenía un voto de nazareno que no lo necesitaba porque ya era sacerdote. Un nazareno o quien hacía voto de nazareno era una persona que no era de la tribu de Leví, que obviamente tampoco era descendiente de Aarón, y que sin embargo pertenecía a la tribu de Rubén o a la tribu de Gad o a la tribu de Benjamín o de Simeón o de Leví o cualquier otra tribu, y decía: yo quiero dedicar mi vida al servicio de Dios. Y entonces hacía un voto de nazareno: jamás se cortaría su cabello y jamás tomaría vino, junto con otras cualidades. Eso lo encuentran en Números capítulo 6. Pero Juan no necesitaba hacer un voto de nazareno porque él ya era descendiente de los sacerdotes. Él ya tenía en su sangre la herencia para servir al templo. Jesús posiblemente pudo haber hecho un voto de nazareno, pero no nos vamos a meter en eso ahorita. Así que el ministerio inicial de Juan se llevó a cabo en el desierto de Judea y en todo el valle del Jordán. Su tema principal de la predicación, ¿qué era lo que predicaba Juan? Juan predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse. El Señor Jesús está cerca, arrepiéntanse. Alguien va a venir y va a tener que pasar por este camino, enderécense, hermanos. Y entonces ese era el trabajo, era el ministerio de Juan el Bautista. Obviamente, todavía hasta el día de hoy hay muchos apellidos que vienen de los oficios.
Por ejemplo, alguien que se apellida Herrera, lo más seguro es que sus descendientes eran herreros. Alguien que se apellida Ballesteros, como Nelson, es alguien que en sus descendientes eran personas que trabajaban y usaban la ballesta. Alguien que se apellida Torres es alguien que sus descendientes seguramente construían torres o vivían en torres. Entonces a Juan lo apodaron o lo bautizaron como Juan el Bautista, porque Juan, ¿qué hacía? Bautizaba. Ya era como su apellido oficial, porque el apellido oficial nacía también en parte por el oficio al cual se dedicaban. Así que, bueno, eso es con respecto a su nombre. Juan tenía la tarea o la misión de predicar la venida del Mesías. Él decía que la venida del Mesías estaba cerca y por lo tanto era necesaria una preparación espiritual. La gente tenía que estar preparada para recibir al Mesías. La gente tenía que tener un corazón listo para escuchar el mensaje de salvación. Yo me pregunto, ¿por qué si Jesús fue obviamente el mejor predicador de toda la historia, mucha gente no le creyó? Mucha gente no lo siguió. Te voy a decir por qué. A veces el problema no está en el sembrador. El problema está en la tierra donde se siembra. El problema está en el camino por donde se pasa. ¿Me explico? ¿Has oído la parábola del sembrador? Que ese sembrador representa a Jesucristo. Yo no entiendo cómo ese sembrador avienta semillas en el camino y entre las piedras y entre los espinos. Digo, pues ¿qué no es un buen sembrador? Pero a veces vemos estas parábolas y decimos, no, yo fui buena tierra. Mi primo aquel, el que ya no se congrega, él fue una mala tierra. No, hermanos, esa variedad de tierras están dentro de nosotros mismos, porque hay unas áreas de nuestra vida donde no hemos permitido que el evangelio del Señor se siembre. Hay otras áreas de nuestra vida donde los afanes y la ansiedad han estorbado el crecimiento de la palabra de Dios. Es importante que nosotros seamos una buena tierra. Nosotros en su totalidad, toda la área integral de nuestra vida sea una buena tierra. Y eso era lo que Juan estaba buscando. Juan estaba buscando que el corazón de los hombres y de las mujeres que escucharan su mensaje fuera una buena tierra, para que cuando viniera la semilla diera fruto. ¿Ya está entendiendo un poquito más la tarea de Juan? No me atrevo a decir que fue un error, pero hay un detalle en la Reina Valera 60 que nos hace entender algo que no es real, no es tan cierto. La Reina Valera 60 dice acerca de Juan que Juan los bautizaba para el perdón de ¿qué? Pero nadie podía perdonar pecados, ni siquiera Juan podía perdonar pecados. Nadie es capaz de perdonar pecados. Lo que más bien la Reina Valera 60 intentó decir, que las demás versiones, inclusive la Reina Valera ya la moderna lo corrige, es que lo que Juan estaba haciendo es que él predicaba. Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento, la gente se arrepentía, y entonces una vez que la gente se arrepentía, la gente venía y se bautizaba como un testimonio de que se había arrepentido. No para que fueran perdonados sus pecados. ¿Me estoy explicando? Allí hay una diferencia teológica muy importante que tenemos que cuidar para no caer en errores y pensar que el bautismo de Juan era capaz de perdonar pecados. El bautismo de Juan no podía perdonar pecados. Pero vamos a ir ya de lleno. Ya que entendimos todo lo que Juan hacía, vamos a ir de lleno a la acción que Juan emprendía. Mira, la principal meta de Juan era que el camino estuviera preparado. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la meta de Juan, que el camino estuviera preparado. Y para ello Juan tenía que anunciar que el Señor venía. ¿Desde dónde? ¿Dónde predicaba Juan? ¿En un púlpito? ¿En las plazas? ¿En el templo? ¿En el mercadito? En el desierto, hermanos. Juan predicaba desde el desierto. Juan había dejado toda su comodidad, su vestimenta, su comida, había dejado su oficio, dejó su casa, dejó su sinagoga, dejó todo y se fue al desierto, donde él anunciaba el regreso del Mesías. ¿A quién les recuerda este Juan? A los jóvenes de hace 8 días que también habían dejado todo, ¿verdad? Por seguir al Señor. Eso es lo que cuesta seguir al Señor. No hay, hermano, escúcheme bien, si usted quiere ser un personaje de avanzada, si usted quiere ser un precursor, no hay un mejor lugar para anunciar el evangelio de Jesucristo que en el desierto. ¿Dónde el Señor le dio las tablas de la ley a su pueblo? ¿Dónde fue que el Señor trató con el corazón de su pueblo? ¿Dónde fue que el Señor dice a través del profeta Amós que va a llevar a la mujer para volver a hablarle a su corazón? En el desierto.
¿Y qué hay en el desierto? Nada. No hay nada. No hay nada. Si usted quiere lujo, si usted quiere riqueza, si usted quiere comodidad a cambio de predicar el evangelio, usted no está listo para ser un precursor. Porque un precursor va al desierto, va a donde no hay nada, renuncia a todo por anunciar el evangelio de Jesucristo. Ya lo dije, Juan no predicaba para el perdón, Juan no bautizaba para el perdón de pecados. Juan predicaba para el arrepentimiento. Me estoy explicando. No hay mejor manera, escúcheme bien porque esto es importante, no hay mejor manera de entender y de aceptar la buena noticia del evangelio que a través del arrepentimiento. Si usted está aquí, hermano, sin una actitud de arrepentimiento, esto que estamos predicando entra y sale, así como se oye. Si usted está aquí con una posición de altanería, aquí que me van a enseñar y yo no quiero, escucha al mejor predicador del mundo, usted sale igualito que como entró. Pero cuando uno viene con una actitud de arrepentimiento, cuando uno viene con una actitud de transformación, cuando uno viene con una actitud de cambio, es que estamos listos para recibir la buena noticia, y la buena noticia sea implantada, sea sembrada en nuestros corazones. Entonces, ¿Juan predicaba para qué? Arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoia. Metanoia. ¿Qué es la metanoia según los griegos? La metanoia es un cambio de mentalidad, un cambio de cómo pienso, un cambio de cómo asimilo las cosas. Metanoia es arrepentimiento, es conversión, es cambiar de pensar, es cambiar mi forma de actuar. Tiene que ver con alguien que se arrepiente de un propósito que ha formado o algo que ha hecho. Especialmente es un cambio de mentalidad de aquellos que han comenzado a aborrecer sus errores, sus fechorías, han decidido emprender un mejor curso en su vida, de modo que abarquen tanto el reconocimiento del pecado como el dolor de él y una restauración sincera. ¿Usted ha oído a gente que se arrepiente de algo y al día siguiente lo vuelve a hacer? Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Eso no es arrepentimiento, eso es pedir una disculpa ya. Una verdadera metanoia, un verdadero arrepentimiento, que era el que predicaba Juan, requería un cambio en la vida de las personas. Y jamás va a existir un cambio en la vida de las personas si no hay un cambio de chip acá arriba. ¿Ok? Usted puede regañar todo lo que quiera a su hijo. Si usted no logra un cambio de chip en su cabeza, él va a seguir siendo el mismo. Y es importante entender esto porque el apóstol Pablo en Romanos 12:1, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? En Romanos 12:2, dice que nos transformemos, que exista un cambio en nuestra vida a través de la renovación de nuestra ¿qué? De nuestra mente. Tiene que existir un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestra forma de asimilar lo que es pecado, lo que es verdad, lo que está bien, lo que está mal, lo que sí se hace, lo que no se hace. Para que exista un verdadero arrepentimiento, una verdadera metanoia. Hermanos, hermanas, es necesario renovar el corazón, es necesario renovar la mente para que sea renovada la vida. Por eso Jesús dijo: y ustedes van a conocer la verdad, y esa verdad puesta en acción los va a hacer a ustedes ¿qué? Libres, libres de la adicción, libres del pecado, libres de la pornografía, libres del alcohol, libres de las malas palabras. Cuando uno conoce la verdad, cuando existe un cambio de chip acá adentro, y obviamente con la ayuda de Dios y el fuego del Espíritu Santo, hay cambios en la vida de las personas. Así que eso de que así soy, así nací y así me voy a morir, no es cierto. O sea, quizás sí, porque tiene su mente ahí. Su mente está atrapada y está embobada en así soy, así soy, así soy, así soy. Es necesario pues renovar el corazón y la mente para poder renovar la vida. ¿Qué era lo que Juan hacía? Él predicaba un mensaje que renovaba acá arriba.
Porque cuando había un cambio de mentalidad, la gente decía, no lo hagas, esto ya no hay que hacerlo, esto no está bien, esto no nos ayuda, esto no es bueno para nuestros hijos. Cuando existía un cambio acá arriba, Juan les decía, ahora sí vengan y los bautizo. Ahora sí hubo una transformación en ustedes. ¿Me explico? Entonces, cuando la gente realmente tenía una buena metanoia, cuando había un cambio de mentalidad acá arriba y su cuerpo lo empezaba a expresar como otra palabra griega que todos conocemos, metamorfosis. Esa palabra la utiliza Pablo en Romanos 12:2, dice, sino que transformaos, sino que hagan una metamorfosis en su vida. ¿Quién hace la metamorfosis? ¿De dónde aprendemos la metamorfosis? De la oruga que se convierte en ¿qué? En mariposa, que hace una transformación totalmente radical, completa. No es que era una oruga con 20 patas y ahora tiene 30 patas, no, ya no es oruga, deja de ser oruga y se convierte en una mariposa, ¿me explico? Porque a veces creemos que nuestros cambios son así bien chafas, ¿no? No, una transformación completa, una metamorfosis completa. Cuando sucede esto, cuando la gente realmente tenía una metanoia y una metamorfosis, ya no solamente entregaba sacrificios por entregar, o ya no solamente confesaba pecados por confesar, sino que realmente había un apartarse del mal. Te voy a explicar qué era lo que estaba pasando en el primer siglo. ¿Se acuerdan que les dije que el templo estaba corrompido? Y se acuerdan que les dije que los sacerdotes abusaban de la gente que llevaba sus sacrificios, y que si tú llevabas a tu becerrito perfecto, limpio y sin mancha, ahí llegabas y ellos encontraban cualquier defecto para que no lo pudieras usar y llevaras otro. Bueno, aunque había gente obviamente muy noble y muy sincera al entregar sus sacrificios, también había gente que bajo la idea del ritual creía que iba a lograr una transformación. ¿Me están escuchando? Es decir, yo ya llevé mi animal, ya confesé mi pecado, estoy bien con Dios. Y seguía siendo la misma persona de siempre. Hacía sacrificio, hacía confesión de pecados, pero no había un cambio acá arriba. Me estoy explicando. La gente hacía mucho eso. Por eso Juan predicaba y decía, hagan un cambio de mentalidad. No solamente vayan y entreguen sacrificios, no solamente vayan y confiesen sus pecados, sino que cambien, transfórmense realmente. Y dice aquí el Evangelio de Marcos, dice, versículo 4, Marcos 1:4, este mensajero era Juan el Bautista, estaba en el desierto y predicaba que la gente debería de ser bautizada para demostrar que se había ¿qué? Arrepentido de sus pecados, no que había sido perdonada sus pecados, que se había arrepentido de sus pecados y había vuelto a Dios. ¿Para qué? Porque ¿quién puede perdonar? ¿Juan? ¿El bautismo de Juan? No, Dios es el que perdona, y había vuelto a Dios para que se les perdonara. Versículo 5, entonces toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. ¿Y cuando qué? Versículo 5, ¿y cuando qué? Y cuando confesaban sus pecados, ¿él qué? Los bautizaba en el río. Hasta entonces, hermanos, hasta entonces Juan los bautizaba. Este es un tema muy interesante, el tema del bautismo, porque el bautismo en el primer siglo no era como el día de hoy conocemos el bautismo. Estamos lejos, y no digo que esté mal, para nada, pero la concepción que se tenía acerca del bautismo en el primer siglo es muy distinta a la que se tiene el día de hoy. No sé si me aguantan una cátedra de eso o lo dejamos para otra ocasión, pero voy a intentar resumirlo rápidamente. Mira, el bautismo o baptismo en griego es un acto de inmersión o de sumergirnos en agua. Eso ya todos lo sabemos, eso es el bautismo técnicamente hablando. Pero en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, la gente se bautizaba meramente por un acto de ritual. Es decir, el bautismo está en un cierto sentido anunciado desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si tus manos tocaban algo impuro, entonces es necesario que vayas y laves tus manos en agua corriente, sumerjas tus manos en agua corriente para que tus manos vuelvan a ser limpias. ¿Qué es lo que estaba sugiriendo el Señor en el Antiguo Testamento? Que tus manos fueran bautizadas, que tus manos fueran sumergidas, que tus manos fueran pasadas por agua para que vuelvan a ser limpias. ¿Me explico? Cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, el sacerdote se acercaba a lo que se conoce como el lavacro o el mar de bronce en el templo de Salomón, y el sacerdote se lavaba.
O sea, se bañaba, para que me entiendan. Se lavaba y una vez que estaba limpio en agua corriente, él podía entrar al lugar santo. Desde el Antiguo Testamento, la idea de la purificación en agua, sumergirte en agua, ha existido siempre. ¿Qué pasaba cuando un joven en su adolescencia tenía sus fluidos seminales, o la mujer tenía sus fluidos menstruales? ¿Qué era lo que decía la ley? Que se apartara del campamento, que fuera al río, que se bañara, que se lavara, y que una vez que estuviera limpia, la mujer podía volver a reintegrarse al grupo o a la sociedad. ¿Han leído eso? Desde entonces existían los rituales de bautismo, o rituales donde la gente tenía que limpiarse o purificarse en agua. Desde el Antiguo Testamento, no es nada nuevo. Me atrevo a decir que hasta es un simbolismo el hecho de que el Señor haya hecho pasar a todo su pueblo por el mar. Aunque no se mojaron, pero pasaron por el mar. Fue una forma de bautismo. El Señor bautizó a todo su pueblo en un jalón, a todos. Y después pasó una generación de 40 años que no se salvó, y cuando tenían una generación nueva, el Señor los hizo volver a pasar ¿por dónde? Por el Jordán, otra vez, para volver a ser bautizados. Así que la idea del bautismo existe desde el Antiguo Testamento, pero si te das cuenta, no es como nosotros la conocemos hoy. Y cuando llegamos al primer siglo, había un ritual de los prosélitos que decía: si tú quieres ser judío, si tú quieres adorar a Jehová o a Yahvé o como le quieras llamar, tú tienes que bautizarte, para demostrar que la purificación que sucedió dentro de ti también sucede en tu exterior. ¿Me estoy explicando? Esa idea ritual del bautismo existía en los tiempos de Jesús. Entonces Juan tomó esta idea, pero Juan fue bien osado. Es que Juan estaba, en el buen sentido, Juan estaba loco, porque Juan no solamente bautizaba gentiles. Juan le decía a los judíos: tú también tienes que bautizarte. ¿Por qué yo, si yo ya soy judío? Porque no se trata de la religión judía ni del sistema judaico, se trata de que todos estamos entrando a una nueva dimensión, a un nuevo orden, que es el de Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Por eso Juan era bien osado y decía: también el judío tiene que bautizarse, él tiene que iniciarse también en este asunto. Ahora, también en el primer siglo se acostumbraba a bautizar en el nombre de su maestro o de su rabí o de quien le enseñaba. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos: vayan y bautícenlos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Porque ¿qué hubiera pasado? Jesús bautiza a sus discípulos en el nombre de Jesús, pero luego Juan bautiza a los suyos en el nombre de Juan, y luego Pedro bautiza a los suyos. No, ya no hay más maestros, ya no hay una enseñanza nueva, todo es la del nombre de Jesús, y por eso ahora se bautizan en el nombre de Jesús. Después Pablo teológicamente dice: entramos a las aguas del bautismo, nos morimos ahí adentro y nos levantamos a una nueva vida. Pero eso ya lo hace Pablo en sus cartas. Después del año 50, 60, 70 después de Cristo, Pablo empieza a hacer teología y empieza a decir: órale, el bautismo representa todo esto simbólicamente. Pero el bautismo en el primer siglo significaba eso. Y quiero que entiendan esto, hermanos, porque es para la siguiente prédica, pero es muy interesante. Juan bautizó ¿a quién? A Jesús. O se bautizaban porque eran pecadores y confesaban sus pecados, o porque se estaban iniciando en algo nuevo. ¿Por qué Juan bautizó a Jesús? Después vamos a hablar acerca de eso el próximo domingo quizás. Pero ya entendimos el tema del bautismo. O sea, porque hay que entender qué era lo que estaba haciendo Juan. Si Jesús todavía no aparecía en escena, Juan no los estaba bautizando en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, los levantaba otra vez hacia arriba, no. Juan los estaba bautizando por otra razón. Y es que Juan les estaba diciendo: ok, ya hubo una metanoia, ya hubo una metamorfosis, ya confesaste tus pecados, entonces ven y bautízate públicamente delante de toda esta gente, porque ahora tú ya eres una tierra lista. Tú eres una tierra fértil, tú eres un camino aplanado, allanado, tus curvas fueron quitadas y ahora estás listo para que el Señor venga y pase por ti. Eso era lo que estaba haciendo Juan. Ese era el trabajo que estaba haciendo Juan. Juan exhortaba a sus oyentes a que pronto vendría alguien tras de él, que será muchísimo más grande que él. En ningún momento Juan robó la gloria para él, jamás. Si hay alguien a quien tú te quieras parecer en el Nuevo Testamento, es a Juan el Bautista. Muchísimo mejor personaje que Pablo, muchísimo mejor personaje que Pedro, y obviamente no se trata de compararlos,
Pero la humildad de Juan, Jesús habló acerca de Juan y dijo: nunca ha habido un mejor profeta que él. Juan dijo: yo soy el amigo del novio, yo no puedo quitarle la gloria, yo no puedo quitarle lo que es de él, yo soy amigo y yo me gozo en que él esté haciendo lo que él tiene que hacer. ¿Te das cuenta de la actitud de Juan? Era un personaje precioso por donde tú lo vieras. Juan menospreció las vestiduras delicadas y los amplios mantos cómodos. Esta era la obra de acción de Juan. Él predicaba un mensaje que, escúchame bien, estaba respaldado por sus mismos actos. Juan jamás predicó algo ajeno a lo que él estaba expresando en su carne, en su vida, en su austeridad, al vivir en el desierto, en lo que comía, en cómo se vestía. Juan jamás predicó algo contrario. Juan renunció a todo por cumplir eficazmente con su ministerio. Juan tenía una conciencia limpia y comprometida con su llamado y jamás se dejó corromper y jamás se dejó seducir. Alguien diría: oh, Juan, increíble, maravilloso, glorioso, el Señor te tenga en su santa gloria. ¿Sabes cómo se murió Juan? Decapitado por el capricho de una mocosa, de una escuincla de 12, 13 años. Sí, el regalo de Dios a una madre estéril, a un padre anciano, la promesa que todo el mundo había estado esperando, porque a veces decimos: uy, tiene que terminar de forma gloriosa. ¿Viste cómo terminó Juan? ¿Y sabes por qué mataron a Juan? Por decir la verdad, por no desistir. Herodes, estás con la mujer que no te corresponde, déjala. Herodes, estás con la mujer que no te corresponde, déjala. Herodes, estás con la mujer que no te corresponde, déjala. Y de hecho Herodes apreciaba a Juan. Sabía que le andaba pisando los talones y que le andaba picando las costillas, pero Herodes apreciaba a Juan. Quien mató o quien solicitó la muerte de Juan fue Herodías. A veces decimos: uy, mira cómo murió, no, mira cómo le fue. Hermanos, el éxito de Dios nada tiene que ver con el éxito en esta tierra. Hay hombres de Dios increíbles allá en la sierra donde nadie los conoce. Y gloria a Dios por eso, porque la gloria es del Señor. Esa es la actitud de Juan el Bautista: la gloria es para el Señor. Menospreció las vestiduras delicadas, los amplios mantos cómodos y predicó con sus ásperas ropas en el desierto. Juan estaba vestido así porque así se vestían los profetas antes, particularmente un profeta que se conoce como Elías Tisbita. ¿Se acuerdan de Elías? El ícono de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, el Señor había declarado que una vez más Elías aparecería entre los hombres, y fue Juan. Juan fue ese Elías. Por eso Juan estaba vestido como los profetas, fuera de serie, fuera de tiempo. Él estaba exhortando siempre a sus oyentes a que pronto vendría alguien tras de él y que esperaran grandes cosas de él. No de Juan, de Jesús. Mira cómo termina el versículo 8. Bueno, desde el 7, que era lo que Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy yo digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de su sandalia. Hermanos, hasta en los esclavos había niveles. Y el peor de los peores esclavos era el que lavaba los pies y desataba las sandalias. Y Juan dice: ni siquiera en la posición del peor esclavo de todos soy digno de servirle a este hombre increíble y maravilloso que viene detrás de mí. Hermanos, así como Juan, la iglesia está llamada a ser precursora de la segunda venida de Cristo. Amén. Ya no les gustó, ¿va? Ya después de haber explicado todo lo que Juan vivió, ya no les gustó. Así como Juan, la iglesia está llamada a ser precursora de la segunda venida de Cristo. La iglesia, nosotros debemos de vivir en este tiempo como una generación fuera de serie, como una generación que no encaja en este mundo, porque deberíamos de ser una generación que tiene puestos los ojos en el que viene detrás de ella, en la eternidad. Pero si los tesoros de esta tierra, si los afanes de esta tierra te tienen embobado,
Como dijo el Señor acerca de la parábola del sembrador, dice, el que sembró la semilla en los espinos y en los cardos, dice, representan el afán y la ansiedad en el corazón de los hombres. Dice, el afán y la ansiedad les estorban para que la semilla del Señor crezca. La iglesia ha sido llamada a ser precursora hoy. No mañana, no pasado mañana, no ayer, hoy. Hoy, hermanos, hoy la iglesia tiene que ser precursora. No importa cuánto se tarde el Señor en venir, la iglesia tiene que ser una precursora hoy. La iglesia tiene que tener una predicación poderosa, pero sobre todo tiene que tener un mensaje congruente. Lo que predica y lo que hace. Como Juan. La iglesia tiene que ser una precursora que prepare el camino para que regrese nuestro Señor. Porque como dijimos en Isaías, el Señor no va a venir hasta que el camino no esté listo. El Señor no va a venir hasta que el camino esté listo. Nuestro trabajo es preparar el camino, que exista esa clase de fe, que los corazones sean la tierra fértil, que la iglesia sea la precursora de la segunda venida. Juan ya vino. Ahí lo dice, ¿no? Dice, yo los bautizo con agua. Juan ya vino y bautizó con agua. Pero déjame decirte algo. El Señor Jesús también ya vino y Él nos ha bautizado con su Espíritu Santo. Él nos ha capacitado con el poder de su Espíritu Santo. Él nos ha transformado con el poder de su Espíritu Santo. Y lo único que tenemos que hacer es dejar que el Señor continúe la obra que ha iniciado en nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? La canción que tocamos hoy, Días son estos de Elías, vamos a estarla tocando muy seguido, yo creo, para que no se nos olvide que es el día de Elías, es el tiempo de Juan el Bautista, es el tiempo de que alguien levante su voz y proclame en el desierto, no en la comodidad de su casa, no en la comodidad de una plaza, no en la comodidad de un púlpito, sino que lo haga fuera en el desierto donde no hay nada, que podamos anunciar que nuestro Señor viene pronto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hable usted ahí en su lugar. Al fin y al cabo yo no puedo hablar por usted. Señor, haznos saber tus planes en estos tiempos, Señor. Queremos ser precursores y precursoras de tu voluntad para nuestra casa, para nuestra familia. Queremos ser precursores de tu voluntad para esta ciudad, para esta nación. Señor, tú has prometido que no harías nada sin antes anunciarlo a tus aliados, a tus siervos. Hoy, Señor, recibimos la predicación de Juan y nos arrepentimos. Hoy, Señor, recibimos el mensaje de aquel que preparó el camino y nosotros también nos pronunciamos para preparar ese camino también. Señor, haznos saber tu plan para nuestra gente, para nuestra familia, para esta ciudad, y permítenos, Señor, ser personas de avanzada, ser precursores, aún, Señor, ser gente de la primera línea, los que les tocan pelear y morir en la primera línea, Señor. Qué gozo y qué privilegio morir por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, prepara nuestro corazón, transforma nuestro corazón. No solamente que exista un mensaje en nuestra mente, que exista una metanoia y que también exista una metamorfosis, que exista un arrepentimiento y que exista una transformación en nuestra vida. Porque, Señor, estamos cansados de ser como somos. Porque, Señor, necesitamos que tu Espíritu venga y opere en nuestra vida hasta ser totalmente nuevos. Porque necesitamos una renovación de la mente y del corazón para que pueda existir una renovación de nuestra vida. Señor, estamos cansados
de algunas cosas que practicamos, de algunas cosas con las que vivimos. Señor, necesitamos que tú irrumpas, que el poder de tu Espíritu Santo, que la supereminente grandeza de tu poder opere en nosotros, opere en la iglesia, así como también operó en Cristo. Señor, que podamos ser fieles a compartir el mensaje como Juan lo hizo. Ayúdanos, Señor, porque ya hemos intentado en nuestras fuerzas y no hemos podido. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Amén y amén. Creo que nos deja